porque la historia también usa el método científico. Al igual que las otras ciencias, la historia también tiene un método, la historia también hace pues uso de un trabajo sistematizado, objetivo, ¿no? Riguroso, donde también se utilizan técnicas. Entonces estamos hablando, ¿no? De una ciencia con todas las características que ello incluye, y social porque estudia al hombre en sociedad, ¿ya? Estudia al hombre en sociedad y el factor del tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que si solamente dejamos, ¿no? Ahí la definición, ustedes podrían entender que la historia también se ocupa de los eventos actuales que ocurren, pero en realidad ese campo ya no lo abarca la historia, sino la sociología, ¿no? Que estudia la sociedad actual, cómo se comporta, ¿no? Sus roles, dinámicas, etcétera. La historia estudia a las sociedades del pasado. Bien, y como te repito, pues estudia al hombre que está dentro de esa sociedad. Ya, ahora que vayamos explicando, vamos a ir entendiendo un poco más. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Mira, para que con esto vayamos corroborando que la historia es ciencia, porque toda ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la historia? Los hechos históricos. ¿Ya? Son los hechos históricos los cuales tú dirás, profesora, como ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían esos hechos históricos que podemos mencionar? Bueno, la Revolución Francesa, la caída de Constantinopla, la independencia del Perú, ¿verdad? ¿Por qué son hechos históricos, ¿no? Los que acabo de mencionar. ¿Y por qué no tu cumpleaños? ¿Por qué no es un hecho histórico? ¿No? ¿Por qué tu ingreso a la universidad no es un hecho histórico? ¿Por qué, verdad? Si es un hecho también muy importante, ¿no? Para ti muy relevante. Pues porque un hecho histórico tiene que reunir ciertas características, ¿no? La primera es que tiene una importancia no individual, sino colectiva. Este acontecimiento no solamente repercute en tu vida, sino la de toda una comunidad, pueblo, nación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la caída del muro de Berlín, obviamente que ese suceso involucró a Alemania, ¿no? Que estaba dividida ya bastante tiempo durante el contexto de la Guerra Fría. Y más que Alemania misma, pues tú sabes que la caída del muro de Berlín significó el antecedente, ¿no? De ya el presagio del final de la Guerra Fría. Entonces estamos hablando de hechos que tienen esta repercusión a nivel, digamos, de la esfera social, ¿no? Que involucra y afecta a muchas personas. Y también hablamos de un hecho histórico cuando este hecho genera cambios en la sociedad, genera modificaciones en la vida de las personas. O sea, ¿tú crees que, digamos, a ver, otro hecho, desde que los romanos perdieron en la batalla de Adrianópolis frente a los bárbaros, ¿tú crees que las fuerzas romanas fueron las mismas a partir de ahí? No, porque a partir de esa batalla los romanos cada vez se debilitaron más y más, mientras que los bárbaros ganaron más terreno y cada vez se fortalecían más, hasta que en el año 476 Roma occidental cayó. Entonces te das cuenta cómo aquí un hecho histórico genera un cambio y marca un antes y un después en la vida de las sociedades. En cambio, tu cumpleaños, mi cumpleaños, no marca un antes y un después para nadie, ni siquiera para nosotros de repente, ¿ok? Entonces vamos a distinguir así entre estos hechos históricos. Cuando estudias un hecho histórico, tienes que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Tienes que verlo como un proceso y también tienes que tomar en cuenta el contexto. Cuando hablamos de verlo como un proceso, significa que no solo tienes que irte al hecho, ¿no? O sea, como ahorita acabamos de decir, eh, la caída del muro de Berlín. Ese es el hecho, pero detrás de eso hay causas, hay un proceso y hay consecuencias. Y así se tiene que ver un hecho histórico, de esa manera. Porque si tú solamente ves el acontecimiento, no vas a entender por qué, de qué se trata, cómo ocurrió, qué efectos trajo. Por ejemplo, hablemos de, em, no sé, a ver, la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa tiene causas
que van a conllevar, ¿no? a este proceso revolucionario, entre ellas el despotismo del rey, las malas cosechas, la sociedad estamental, ¿no? Entre otras. Entonces, esas son las causas que explican el porqué de ese hecho histórico. En cuanto al desarrollo también, ¿no? Hay una serie de sucesos que se van dando de manera diacrónica, ¿no? Y que conllevan a un desenlace finalmente, ¿no? Todo hecho resulta en algo que genera un cambio. En el caso de la Revolución Francesa, observamos que hay etapas, ¿no? Como la monarquía, donde todavía el poder del rey se va a destacar, pero cada vez más debilitado, hasta que los, ¿no? Los revolucionarios, los girondinos, ya lo retiran, ¿no? A Luis XVI y María Antonieta. Luego surge la República con la Convención y finalmente Napoleón aprovecha las circunstancias para coronarse como emperador. Entonces, ese desarrollo de este suceso tenemos que abarcarlo de esa manera, ¿no? Para entenderlo. Y finalmente las consecuencias. La Revolución Francesa trajo muchas consecuencias, ¿no? La vida de Europa, ¿no? Nunca va a ser la misma después de este suceso. Ya habrá momento para estudiarlo, ¿ok? En cuanto al contexto, hablamos de el espacio, tiempo y también la sociedad. El espacio es importante porque cuando tú escuchas un hecho, lo primero que tú quieres saber es, oye, ¿dónde ocurrió eso? ¿Sí o no? Claro, o sea, es siempre. La civilización egipcia se desarrolló en la parte nororiental de África, ¿no? Tuvo como límites el desierto de Nubia, el desierto de Libia. Entonces, ahí está el factor del espacio que es importante porque hay una dinámica, hay una interacción entre las sociedades y su entorno geográfico. Tenemos el factor del tiempo también, que es importante porque todo hecho tiene que ser ubicado, ¿no? En un marco temporal. ¿Cuándo ocurrió? Esa pregunta de cuándo nos va a llevar a ubicarlo, ¿no? En un marco temporal y a partir de ahí entender qué está pasando en ese tiempo, en esa década, en ese siglo. Por ejemplo, si tú me dices la peste, ¿no? Que se desató en Europa por allá por el siglo XIII, XIV. Bueno, la peste por sí sola no te dirá mucho, ¿no? Pero y si entendemos que en el siglo XIV Europa estaba en una crisis, ¿no? En un conjunto de cambios de decadencia, ¿no? Entonces entendemos más cómo esta peste se sumó, ¿no? Se sumó a otros factores que dieron por resultado la caída de la Edad Media, ¿verdad? Disculpen, chicos, que me pica la garganta. Creo que estoy mal, ¿no? Estoy mal de la garganta. Que espero no seguir así. Entonces, ya, bueno, entonces tenemos el factor de la sociedad, ¿no? La sociedad es importante, pero su papel no se resalta, ¿no? Por ejemplo, mira, tú te vas a dar cuenta solito. Cuando hablamos de un hecho, inmediatamente a tu cabecita vienen nombres de personajes. Si yo hablo de la independencia del Perú, inmediatamente tú dices San Martín, ¿no? El generalísimo José de San Martín, o Simón Bolívar, ¿no? O bueno, los militares, ¿no? Que participaron, ¿no? Los patriotas ahí, ¿no? Los realistas, todos los personajes. ¿Y en qué momento resaltas el factor social? ¿En qué momento le das vida a, por ejemplo, a los mismos indígenas, ¿no? Que la historia les da un papel muy importante porque también participaron a través de sus actos, ¿no? Digamos, algunas, digamos, actividades o algunas estrategias para poco a poco al enemigo realista ir debilitándolo, hostilizándolo. Entonces fue un factor de desgaste, ¿no? El que los indígenas generaron y ellos lo hicieron a partir de lo que tenían, ¿no? Pala, piedras, picas, sus ondas, armas que se robaban, etcétera. Entonces, el factor sociedad es importante, ¿ya? Que tenemos que considerarlo cuando nosotros analizamos la historia. ¿Cuál es la finalidad de la historia? Que
nosotros queremos entender el presente, ¿sí o no? Porque tú dices, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué la Constitución? ¿Por qué el Congreso tiene una Cámara y antes tenía dos? ¿Por qué el Perú tiene menos extensión territorial de lo que tenía cuando éramos un virreinato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces tienes que recurrir al pasado para poder entender el presente, pero eso sí, hay un consejo acá. El consejo es que es de entender ese pasado de una forma correcta. O sea, y para eso tienes que leer, tienes que investigar, tienes que discriminar aquella información que es veraz y la que no lo es. Por ejemplo, mira acá el ejemplo se cae de maduro como una fruta, ¿no? De un árbol. Si tú me dices, profesora, hoy en día no hay terrorismo porque Fujimori lo derrotó. Entonces, si tú pones ese ejemplo, tiene totalmente sentido lo que estamos ahorita aconsejando, ¿no? Que no sepamos discriminar, ¿no? Aquella información que no es correcta, aquellos datos que son equivocados. ¿Ya? Entonces ya te lo dejo ahí, pero ya sabes, ¿ya? La idea es comprender el presente a partir del pasado para tener un mejor futuro. El origen de la historia se encuentra en la antigua Grecia, ¿no? En esta Grecia, a ver chicos, permítanme. A ver, permítame, sí. Un ratito, chicos. ¿Voy con mi tableta? Hola, 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 ¿se me escucha así, verdad, chicos? Tengo, creo que... ya. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha, ¿no? Ah, ya, ok, ya, perfecto. Sí, es que tengo un poco lenta la máquina que ya no sé, se congela por momentos y bueno, ya, entonces vuelvo otra vez. Ya, estábamos aquí, ojalá, espero que se esté viendo o ya se va a comenzar a ver seguro porque les digo que está un poco lento. Y les decía que los orígenes de la historia se remontan a la antigua Grecia, en particular una etapa en la que Grecia pues tiene una gran difusión, un gran impulso por el arte, por las ciencias, por la arquitectura, ¿no? Y esa etapa es conocida como el siglo de Pericles. ¿Ya? Que, bueno, fue pues un momento de esplendor, un momento de mucho desarrollo económico para los griegos atenienses, ya que ellos acababan de triunfar en una guerra muy famosa, ¿no? Las guerras médicas, y con ello obtuvieron el control del comercio del Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, más que el Mediterráneo, más específicamente la zona del Egeo, y tú sabes que el comercio es una actividad pues que generaba muchas riquezas. Entonces, producto de esas riquezas, este legislador llamado Pericles impulsó toda una etapa de grandeza, ¿no? De muchas obras, y ahí es donde tenemos, ¿no? A estos dos historiadores, Heródoto y Tucídides, que van a pues a tener sus primeros escritos, ¿no? Narraciones
de guerras muy famosas, ¿no? Todos hemos escuchado que Heródoto, pues, este texto donde él narra de las guerras médicas y posteriormente lo hará con las guerras del Peloponeso, ¿no? Entonces, en ellos están los orígenes de la historia. Y ya respecto al tiempo, tenemos formas de concebirlo. Hemos de entender que nosotros los seres humanos, bueno, más que seres humanos, digamos, la cultura occidental, ¿no? La cual nosotros representamos, pues no es la única, ni mejor, ni, ¿no? No se trata de eso, sino que hay formas, ¿no? De entender el tiempo y que ha sido practicado por muchos pueblos, ¿no? Por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, los antiguos peruanos consideraban el tiempo de una manera circular, como un eterno retorno, y lo aplicaban a situaciones, ¿no? Como las estaciones, ¿no? O sea, las estaciones que tú y yo conocemos, pero que el antiguo peruano principalmente solía distinguir entre verano e invierno, ¿no? Como que la primavera y el otoño no era muy percibido por ellos porque no significaba un cambio en sí. En cambio, el invierno y el verano eran dos, pues, estaciones con características bastante diferentes y el antiguo peruano, pues, entre ellas, ¿no? Basó sus calendarios para la agricultura, ¿no? Entonces, esta forma de concebir el tiempo circular ha sido usado por pueblos, es usado hoy en día en algunas partes también, pero nosotros hemos adquirido, hemos aprendido de una manera lineal o cronológica. Esta historia o este tiempo lineal tiene características. Mira, la primera es que en el tiempo lineal siempre vas a encontrar un inicio y un final. Siempre, siempre. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Nuestra propia existencia. Un día naciste y habrá un día en que, pues, ¿no? Nos vayamos de aquí, ¿no? Un día nacimos, otro día vamos a morir. Inicio, final. Ahora, otra característica de ese tiempo lineal es que entre el inicio y el final van a ocurrir muchas cosas y todas ellas van a ocurrir una después de la otra, una después de la otra. Y siempre van a ir hacia adelante, siempre en ascenso, ¿ok? Nunca hacia atrás. No puede ser que hoy día estemos 24 de octubre, y de pronto pues acabe este día y despertemos en 23 de octubre. Jamás, imposible, ¿no? Nunca se va a dar, nunca de los nunca. Pero sí, este es un ejemplo, ¿no? La historia lineal, el tiempo lineal siempre va hacia adelante, ¿ya? Y como te repito, son una serie de sucesos que se desarrollan, ¿no? Entre ese inicio y ese final, y a eso se le suele llamar diacronía, ¿ya? La diacronía es la sucesión de los hechos que van ocurriendo a través del tiempo, uno detrás de otro. Es como si yo te dijera, mira, acá en el Perú, cuando San Martín llegó, lo primero que hizo fue instalarse, ¿no? Instalar su cuartel en la parte sur, ¿no? En Pisco, luego hay una conferencia aquí en Miraflores, posteriormente se da, por ejemplo, la expedición de Arenales, luego el motín de Asnapuquio, y así podemos relatar, ¿no? Estos hechos que van uno después del otro, ¿verdad? De manera diacrónica. Mientras que la sincronía nos habla más bien de aquellos hechos que suelen coincidir en el tiempo, de que van a ocurrir de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, mientras en el mundo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, aquí en el Perú nosotros estábamos, pues, ¿no? Bajo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Sí o no? 1939-1945, gobierno de Manuel Prado. Y esos años no vivía bajo la Segunda Guerra Mundial. Ese es un ejemplo de sincronía, ¿ya? Los hechos que ocurren de manera simultánea. Y una cosita más. Este historiador francés, considerado como el mejor, ¿no? Historiador del siglo XX, Fernand Braudel, nos habla de el tiempo en tres momentos, en tres formas. Aquel que es de larga duración, el de mediana duración y el de corta duración. El de corta duración nos habla del acontecimiento en sí, del hecho histórico. Podríamos ahí poner
algo que ocurrió una fecha determinada, como por ejemplo la coronación de Carlomagno en el año 800, ¿verdad? Ya está, ese es un hecho en sí, ¿no? O ya está. O podríamos mencionar el Tratado de Verdún, que, ¿no? Significó la desintegración del Imperio Carolingio, o cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es el acontecimiento. Ahora, cuando hablamos de una coyuntura, estamos hablando de un marco temporal que abarca, ¿no? Años, que abarca décadas posiblemente, ¿no? Esta coyuntura, como se le suele llamar, que podríamos poner como ejemplo la década 90, ¿no? Imagínate la década de los 90 acá en el Perú, que para nosotros significó pues una época donde se daba el terrorismo, donde la economía estaba con una fea inflación que nos dejó Alan García, donde había muchas migraciones del campo a la ciudad, de pronto llegó Fujimori con el shock, la gente se quedó traumatizada por ese evento, ¿no? Perdieron ahorros. Mucho, o sea, fueron años muy característicos para todos. Entonces, esta este marco temporal, ¿no? Que abarca un conjunto de sucesos, ¿no? Y de características comunes, es lo que se suele llamar coyuntura. Ahora, profesora, ¿cómo hacemos para que de la coyuntura pase a la estructura? La coyuntura se podría convertir en una estructura, pero ¿por qué, profesora? ¿Por qué no se convirtió en una estructura? ¿Por qué solamente se quedó en coyuntura? ¿Sabes por qué? Porque la coyuntura tuvo un final. Si esa coyuntura no hubiese tenido un final y hubiese seguido más y más y más y más años y más años y más años, hubiera llegado a una estructura. Pero no fue así. Tuvo un final porque tuvo pues un quiebre, ¿no? Hubo un rompimiento ahí, un cambio que generó nuevas condiciones, ¿no? Y se generan otra coyuntura distinta, ¿no? Y luego vendrá otra coyuntura distinta y tú sumas todo ese conjunto de coyunturas y da como resultado una estructura, ¿no? Que viene a ser pues un periodo de centenares de años, ¿no? De siglos, inclusive un milenio. Vienen las fuentes, me parece, vamos a ver, creo que son las fuentes. La historia, el historiador, como científico social, va a tratar de reconstruir la historia, ¿ya? Eso es lo que hace, ¿ah? Eso es lo que hace el historiador, tratar de reconstruir la historia. Y es por eso que el historiador tiene tantos amigos, ¿no? Su amigo es el arqueólogo, su amigo es el antropólogo, el sociólogo, el economista, todos son sus amigos, porque van a ayudarlo en esta difícil tarea de reconstruir la historia o intentarlo, ¿no? Tratar de reconstruirla. Ahora, el historiador tiene medios con los cuales trabaja. Así como un maestro trabaja con su tiza o plumón, ¿no? Mota, un médico trabaja pues con sus aparatos, ¿no? Con los que te mide la temperatura y esas cosas, pues el historiador trabaja con sus fuentes. Son de dos tipos, ¿no? Las que son en relación con el pasado, ¿no? Primarias o secundarias, y las que son según la información que te van a brindar, ¿no? Escritas, orales, audiovisuales o materiales. Las que tienen que ver con el pasado, bueno, las primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que ocurrieron en el momento en que se dio el acontecimiento, el suceso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando cae el muro de Berlín, vamos a imaginar que tú estabas por ahí, pues, pasando, haciendo turismo, no sé qué estabas haciendo tú ahí, pero estabas. Entonces tú presenciaste ese suceso, ¿sí o no? Claro, tú te ganaste con todo. Entonces, cuando tú, el testimonio que tú brindarías respecto a ese evento, tu testimonio sería considerado como una fuente primaria. ¿Por qué? Porque tú estuviste como testigo del hecho. No fuiste protagonista, pero fuiste testigo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, este, Napoleón. Napoleón estaba muy enamorado de Josefina y le enviaba cartas de amor. No sé si tú sabías eso. Napoleón era súper romántico, más romántico que tú. Entonces Napoleón le enviaba las cartitas a Josefina y esas cartitas de Napoleón constituyen una fuente primaria. ¿Por qué, profesora? Porque y fueron hechas en el mismo momento, pues, en que Napoleón estaba desarrollando su bovista, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? No, 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 se fue, bueno, ya, no pasa nada. Entonces,
Les decía que esa carta constituiría una fuente primaria porque fue hecha, elaborada en el momento en que ocurrían, ¿no?, esas circunstancias, y Napoleón también sería considerado como un protagonista, ¿no?, de esos eventos que se estaban dando. Si hablamos de una fuente secundaria, hablamos de aquellos artículos, libros, textos o cualquier otro material, ya sea escrito, gráfico, no sé, ¿verdad? Pero que ha sido elaborado después. Después. Por ejemplo, si yo hago un documental donde yo quiero recrear cómo fue una de las batallas, ¿no?, de la guerra con Chile, de repente yo quiero recrear cómo fue no sé, la campaña naval, ¿no? La campaña naval, con principalmente la batalla, el combate de Angamos. Entonces, si yo quiero hacer un documental de eso, pues yo recopilaré información, testimonios, buscaré, ¿no?, fuentes, etcétera, etcétera. Y el documental que yo haga será constituido una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque este documental no lo estoy haciendo en el momento en que ocurrió el hecho, ¿sí o no? No, pues la guerra con Chile ya pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y este documental lo estoy haciendo yo. ¿Y acaso yo participé en la guerra con Chile? Nada, ni de lejos. Entonces soy una persona ajena al evento. Entonces es así como se entienden las fuentes secundarias, ¿ya? Hechas por personas que no participaron del evento y que además fueron hechas con posterioridad. En cuanto a las que son según la información, tenemos, ¿no?, las materiales que son como las más comunes de encontrar. Están constituidas por todo aquel vestigio físico que se encuentra y que el hombre ha dejado en su paso por la historia, ¿verdad? El hombre ha dejado herramientas líticas, ha dejado construcciones. Entonces, eso constituye una fuente material. Por ejemplo, la tumba del señor de Zipán. Señor Zipán es una fuente material, sí, porque, porque es algo material que tú lo puedes tocar, y fue hecha bueno, el entierro fue hecho por los moches, ¿no? Para este dignatario poderoso que habrá sido un gobernante muy poderoso, ¿no? Los que se les llamaba Siekich. Para ellos era como un rey local, ¿no? Porque los mochicas eran un conjunto de reinos y cada reino tenía su rey, ¿no? Obviamente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de fuente material. También tenemos las escritas. Las escritas están conformadas por toda aquella escritura, bueno, toda aquella superficie que contenga escritura. Si tú dices, profesora, si yo encuentro escritura sobre papel, ¿vale? Sí, vale. Si encuentro escritura sobre un ladrillo, ¿vale? Vale. Si encuentro escritura sobre una pared de una cueva, también, ¿no? Cualquier tipo de superficie, soporte que contenga escritura es una fuente escrita, ¿ya? Periódicos, cartas, láminas, no sé, testamentos, diarios. Por ejemplo, un ejemplo sería, a ver, em, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles puso final a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese documento sería una fuente escrita. Lo oral viene a ser aquello que se transmite, ¿no?, de generación en generación, y pues no incluye escritura, ¿no? Simplemente es por el lenguaje. Esto es importante, jóvenes, en la medida en que muchos pueblos no llegaron a conocer la escritura, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy pasa eso, ¿no? Entonces, ¿cómo saber de ellos, ¿no? Tantas cosas buenas que tendrían o que nos han enseñado. Los incas, mira, los incas, ¿no?, que fueron un imperio, ellos no conocieron la escritura. Entonces, ¿cómo sabemos de ellos? Por sus mitos, por sus leyendas, ¿verdad? Y bueno, ya después por las crónicas elaboradas por los españoles cuando comenzaron a llegar, ¿verdad? Entonces, las fuentes orales son muy importantes por eso, ¿ya? Porque pueden conservar el conocimiento sin necesidad de usar la escritura. Lo único malo es que a veces pueden, ¿no?, generarse muchos cambios, ¿no?, en en la veracidad del hecho, porque entiendes que al pasar de persona en persona se va modificando la información.
y de repente no era exactamente igual, ¿no? Lo que en principio se quería transmitir. Acá tenemos las grabaciones, los refranes, las canciones, leyendas, mitos. Por ejemplo, el de los hermanos Sayar, ¿verdad? Habla de estos hermanos que fueron en búsqueda, ¿no? De un lugar en donde iniciar, ¿no? Una civilización y fueron enviados por el dios Sol. Entonces, estas leyendas, mitos, em, digamos que nos transmiten un conocimiento, ya que fue creado por los mismos pueblos para poder explicar su propia existencia. ¿Ya? Su propia existencia. Y los audiovisuales son las más recientes. Bueno, ni siquiera tanto, ¿no? Pero sí, pues son las más recientes en comparación con las otras. Videos, grabaciones, documentales, series, programas. Y hoy en día tú también puedes incluir los selfies, los TikToks y todas esas cosas, ¿ya? Así que hoy en día cualquiera puede ser un, no sé, reportero de la historia, ¿ok? Ahí te dejo, pues, ¿no? Para que tú veas películas, no sé, ¿cuál has visto? ¿Alguna peruana, alguna película peruana que hayas visto? Por ejemplo, La Boca del Lobo, es una de las más, ¿no? Dramáticas, ¿no? Si hablamos del tema del terrorismo. Ahí lo buscas en YouTube. Bien. Te decía que la historia tiene sus amigas, sus primas, ¿no? Que la ayudan. Entre ellas tenemos la arqueología, la antropología, la sociología, la geografía y la economía. Ahora, ¿por qué son ciencias y por qué no son disciplinas? Por dos motivos. Lo primero es que estas, ¿no? La antropología, la arqueología, eh, son ciencias que al igual que la historia, también tienen su método científico, que también tienen su propio objeto de estudio. Por lo tanto, estas ciencias aportan a la historia, pero no dependen de ella. Digamos que si la historia desapareciera, estas ciencias existirían porque tienen su propio objeto de existir, ¿no? El cual es objeto de estudio. Pero las disciplinas como la paleografía, la etnografía, ellas son disciplinas. ¿Por qué? Porque al no tener método y solamente técnica, pues no son ciencias, ¿no? Para que sea ciencia hay que usar método y ellas no usan método, solamente usan técnica. Además, ellas no tienen un objeto de estudio en sí. Ellas solamente buscan información que aporte a la historia. Entonces podríamos de alguna manera entender que dependen de la historia para su existencia. La arqueología es la que estudia los restos y vestigios, ¿no? Dejados por el hombre a través del tiempo. Ahí hemos colocado la imagen de los soldados de terracota mandados a hacer por el emperador Shi Huangdi, ¿verdad? Que ya en su momento ustedes con el profesor, ¿no? Ocaña ahí verán ese tema, ¿no? De estos soldaditos, que son bastantes, ¿no? Imagínate, es un ejército. Bien, entonces el arqueólogo con su trabajo apoya mucho al historiador. ¿De qué manera, profesora? Mira, muy fácil. Los arqueólogos descubren una tumba, como lo hizo Walter Alba en 1987 cuando desenterró la tumba del señor de Zipán. Se trataba de un dignatario muy poderoso él por el ajuar que llevaba, ¿no? Tenía pues una gran indumentaria de oro y de plata, a su alrededor un séquito de personas que lo acompañaban, ¿verdad? Y pues una vez que el arqueólogo ha desenterrado, una vez que el arqueólogo ha generado las condiciones, ¿no? Para que esto pueda ser ya tratado por el historiador, llega pues, ¿no? Llega el historiador y al observar cada aspecto, cada detalle, ¿no? En este caso, ¿no? De la tumba del señor de Zipán, el historiador podrá conocer de ese pueblo, ¿no? De los mochicas a través de esta tumba. ¿Cómo así, profesora? Si tú miras al señor de Zipán, vas a ver que tiene collares, brazaletes, orejeras, narigueras y muchas cosas más que lo adornan y que están hechas de oro y plata. Entonces, lo primero que el historiador dirá es que los mochicas conocieron el oro y la plata. ¿Qué más? Ah, estas joyas y piezas son finas, trabajadas con el repujado, el laminado. Ah, entonces los mochicas conocieron técnicas, inclusive aleación de cobre con oro. El señor de Zipán, este
alrededor del cuello tiene un collar de maní. Ah, entonces los mochicas conocieron, cultivaron el maní. Te das cuenta cómo a través de esto pueden sacar tanta información y lo que te digo es algo muy, muy pequeñito frente a todo, ¿no? El trabajo que realizan. El antropólogo es el que nos estudia a nosotros como seres físicos y culturales. Físicos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una parte anatómica, biológica, que nos soporta, que es pues esta parte que nos sostiene, ¿no? Nuestras extremidades, tronco, cabeza. Y esto, todo esto que tú ves, ¿no? Aquí, no siempre ha sido igual, porque hemos atravesado por un proceso de evolución, ¿sí o no? Entonces, la antropología física estudia cómo el hombre ha evolucionado a lo largo del tiempo, cuáles son esos cambios que se han dado y esos cambios que han permitido, esos cambios a qué han llevado. Cuando el hombre logra tener el dedo, el pulgar oponible, ¿eso le conllevó a algo? Por supuesto que sí, ¿verdad? A coger las piedras para poder comenzar a golpearlas y hacer las herramientas. Entonces, mira la importancia de estudiar los cambios, ¿no? No solamente de adaptación para el hombre, sino también para poder generar mayores posibilidades de subsistencia. Y el hombre también es un ser cultural, porque nosotros creamos cultura. Profesora, ¿qué es la cultura? Es todo aquel cuadro hermoso, bellísimo que yo veo ahí colgado, profesor, en un museo de arte. Bueno, sí, pues no, de todas maneras, ¿no? Es cultura, ¿no? Pero en realidad la cultura es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que el hombre ha creado para darle una utilidad, ¿no? Para que sirva a la satisfacción de nuestros entonces el hombre es un ser cultural, pero aquí hay que hacer una diferencia. Hay creaciones como una puerta, como un castillo o como el celular, no sé, y hay creaciones como la música, como el arte, la política, la religión. ¿Te has dado cuenta, no? Los dos grupos que he tratado de, ¿no? ejemplizar, o sea, por un lado te he dicho creaciones tangibles, creaciones físicas, materiales, como el celular, como la puerta, y por otro lado te hablo de creaciones intangibles, como la música, como el arte, la política, que es creación del hombre, pero que no lo puedes tocar, y esas son las que estudia el antropólogo cultural. El sociólogo es aquel que se encarga de estudiar la sociedad. La sociedad, chicos, es compleja. ¿Sí o no? Hay muchas cosas que estudiar de la sociedad, cómo está organizada, qué grupos la conforman, cómo se comportan estos grupos al interior, ¿no? De ellos mismos, o sea, qué relaciones desarrollan, ¿no? Y cuál es la interacción que se da entre los grupos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Este, mm, eh, a un conjunto de estudiantes de CEPRE San Marcos. Y por acá tienes a un conjunto de estudiantes de CEPRE. No, profesora, no somos tan igualitos, porque, por ejemplo, profesora, los sanmarquinos nos vamos a sacar nuestra copia así, lo más así cómodo que encontremos, ¿no? Ya. En cambio, los amigos de Católica de repente tienen un nivel, ¿no? Social, económico más estable, y ellos, pues, tienen una mayor propina que nosotros. Entonces, ahí nada más vemos que, ¿no? Hay una forma, ¿no? Ahí que nos de repente caracteriza y de repente nosotros sabemos que vamos a enfrentar un examen con mucha competencia, ¿no? Mientras que allá, pues el examen de ellos no tiene tanta competencia. Y nosotros los sanmarquinos, profesores, estamos muy concientizados con la realidad. Pasa algo en la universidad y estamos ahí, ¿no? En cambio, allá no vemos, ¿no? Esa parte, ¿no? Que se destaca mucho. Entonces, em, el grupo A, que son ustedes, con el grupo B, que son ellos, ¿qué los diferencia? ¿Y esas diferencias a qué se deben? Y cuando ustedes interactúen, ¿qué resulta de esa interacción? Em,
qué cosas se desprenden, ¿no? A partir de la interacción de los grupos. Hay un enriquecimiento, hay un conflicto, etcétera, etcétera, jóvenes. No sé qué más ejemplos ponerle, solo que la sociología estudia la sociedad en su conjunto, sus funciones, sus grupos, sus formas, dinámicas, etcétera, etcétera. Y la geografía estudia la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente. ¿Hay una interrelación? Por supuesto que sí, jóvenes. Vamos a poner un ejemplo. Los egipcios. Los egipcios son considerados como una civilización maravillosa, pero civilizaciones, ¿no? Más grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Pensar que en un terreno tan hostil como la zona, pues, ¿no? Del desierto de la parte norte de África, donde se caracterizaba por la presencia de puros desiertos, puede haberse originado ahí una civilización con tantas capacidades y que haya podido, ¿no? Desarrollarse de esa manera. Entonces tú me vas a decir inmediatamente, profesora, los egipcios lograron todo eso gracias a la presencia del río Nilo, ¿sí o no? Claro, porque fue el factor fundamental. Un momento, chicos, espérense un ratito, voy a tomar un poco de agua. Aló, ya, no, aló no, hola, ya. Ya chicos, ya estoy acá otra vez. Disculpen chicos, disculpen. Estoy así con unas cositas ahí, pero ya estoy acá con ustedes totalmente, entregada a la clase. ¿En qué nos quedamos? En la geografía decíamos de los egipcios que tuvieron un desarrollo tan sorprendente y eso fue gracias a la presencia del río Nilo, ¿sí o no? Claro que sí, a la presencia del río Nilo que les dio pues toda una serie de posibilidades para el comercio, la navegación, las comunicaciones, la agricultura, etcétera, etcétera. Si quieres poner otro ejemplo más cercano a nosotros, mira, ¿qué me dices de los Tiahuanaco? Los Tiahuanaco vivían a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Tú sabes lo que es vivir a esa altura? Es tener que soportar un clima, ¿no? Con bajas temperaturas, que cuando llega la etapa del invierno, ¿no? La estación del invierno, se genera pues las heladas.
Y cuando eso ocurre, tú ya has escuchado en los noticieros que la gente se enferma, principalmente los niños, ¿no? Los animalitos se mueren. ¿Y qué me dices de las cosechas? También se pierden porque el frío quema las plantitas, ¿no? Las quema y las arruina. Entonces los Tiahuanaco, al tener este tipo de condiciones, ellos generaron una economía basada en ganadería de altura. Se alimentaban la carne de vacas y para poder cultivar utilizaban la técnica de los camellones, ¿no? Que era formar unas chacras elevadas, retirando o excavando la tierra y formando montículos a los cuales llamaban camellones. Entonces, bueno, y aparte de eso, también está pues el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Que ya era pues una estrategia que ellos la van a llevar a la cima. Si bien es cierto, no hay registro de que ellos lo hayan creado o hayan sido los primeros en usarla, porque sabemos que en el antiguo Perú muchos pueblos, ¿no? Agricultores, ¿no? Desarrollaron estas técnicas para poder ampliar la zona agrícola. Los tiahuanacos los llevaron a sus límites, ¿no? Lo que es el control vertical y por eso es que a ellos se les conoce como colonizadores. Entonces, ¿por qué hemos dicho todo esto? Porque los Tiahuanaco respondieron a las condiciones de su entorno geográfico. Ellos respondieron al clima, por lo tanto se corrobora totalmente la interrelación que existe entre el hombre y su medio, y eso lo estudia la geografía, y la economía estudia cómo se da la distribución. Recursos son escasos, si no todos viviríamos felices, pues, ¿no? Satisfaciendo todas nuestras necesidades. Y eso no, hasta donde yo me he enterado, eso no es posible. El hombre cuando satisface una necesidad, aparece otra y otra y otra. Ya. Las disciplinas muy facilitas, ya así un ping-pong, rapidísimas. Son aquellas que dependen de la historia porque no tienen método, solamente tienen técnica. Y tienes a la diplomática que estudia los documentos oficiales, como por ejemplo un tratado, un acta de defunción o de matrimonio, un tratado de paz, una declaratoria de guerra, etcétera, etcétera. ¿Ya? La epigrafía y la paleografía estudian escrituras, ¿ya? Escrituras. ¿Cuál es la diferencia, profesora? La diferencia es el tipo de soporte. Si tú encuentras una escritura en soporte duro, monumental, como una pared, como un templo, una roca, un acantilado, eso lo estudia la epigrafía. Pero si tú encuentras escritura en un soporte suave, móvil, ¿no? Cuando digo móvil es porque hablamos pues de una hoja de papel, de una hoja de papiro, cuero de algún animal, ¿no? Pergamino. Entonces, cuando hablas o encuentras escritura en ese tipo de soporte liviano, eso lo estudia la paleografía. ¿Ya? Nunca olvidaré, chicos, mi experiencia cuando era estudiante y fuimos al archivo de Huacho. Recuerdo que fue en Huacho que fuimos con un profesor y estaba muy simpática, ¿no? Ahí la visita que estábamos haciendo un pequeño museo y de pronto nos alcanzaron unos escritos eh, que no, yo nunca pude leerlo. Las letras a la vez parecían tan semejantes, tan parecidas a las nuestras, pero cuando querías leerlo, no sé, de repente una, dos, tres palabras que pude comprender o pudimos comprender con los compañeros cuando todavía éramos jovencitos, ¿no? Estábamos recién en el tercer ciclo, recuerdo. Y lo que más recuerdo de esos escritos es que tenía muchas abreviaciones, mis queridos estudiantes, usados en la etapa colonial de nuestro territorio, ¿no? Bueno, en la etapa virreinal, ¿no? Y en ese entonces se escribía de manera abreviada para tratar de ahorrar espacio en el papel, ¿no? Dado que el papel era un producto importado, que al venir de tan lejos de la China era muy costoso el flete. Entonces, si tú tenías una hoja de papel, tú tenías que aprovechar lo máximo el espacio para poder escribir toda tu cartita ahí. Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque hoy en día el papel tú agarras, lo botas, lo rompes, haces un corazón en el papel, luego lo arrugas y lo botas. ¿Te das cuenta? Muy bien. La numismática es la que estudia las monedas y las medallas, ¿ya? Registro de moneda en Lidia, ¿no? Lidia, ahora lo vamos a ver al final. Y la existencia o la aparición de la moneda ya te habla a ti del desarrollo de los pueblos. ¿Por qué? Porque para que haya moneda, antes, ¿qué ha tenido que pasar? Antes, el hombre ha tenido que dejar su economía de subsistencia y practicar una economía productora, en donde este hombre pueda generar excedentes.
Estos excedentes son almacenados y posteriormente intercambiados, primero mediante un trueque de cantidades que puedan ser, ¿no? Digamos, equilibradas o, digamos, equitativas. Y luego ya después aparece la moneda como un medio de intercambio, ¿no? Un medio oficial, un medio aceptable, donde tú y yo lo aceptamos como tal, ¿sí o no? Bien, ya eso ya es parte de tu curso de economía, ¿no? Hablar de la moneda y esas cosas. La heráldica es la que estudia los escudos, los blasones. Y eso lo vas a ver en los escudos de armas. Nuestro país tiene un escudo de armas, ¿sí o no? Yo estoy segura que acá todos mis chicos de CEPRE, del aula 92, que no sé si los volveré a ver porque estoy de reemplazo nada más hoy, ustedes saben lo que significa cada símbolo de nuestro escudo, ¿no? Estos símbolos se les suele llamar blasones, ¿no? Que están al interior de nuestro escudo de armas. Ahí está la cornucopia, está el árbol de la quina y el animalito que está ahí es la vicuña, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Muy claro, muy cercano de que todo eso lo estudia la heráldica y la genealogía estudia los abolengos, las estirpes, los linajes, ¿ya? ¿De dónde vienes? ¿Listo? Ahora, ¿para qué periodificamos la historia? Para poder ordenar los hechos, para que tú, al escuchar un hecho, rápidamente lo ubiques a través del tiempo. Si yo te digo, a ver, chicos, chicas, acá en este esquema de las 4 edades, ubíqueme en qué edad, ¿no? En qué etapa se desarrolló, por ejemplo, no, no, eso sería muy fácil de ubicar. ¿En qué etapa se coronó Napoleón como emperador de los franceses? ¿En qué edad lo pondrías? Yo estoy segura que tú me vas a decir, profesora, eso ocurrió en la edad contemporánea, ¿no? Bueno, entonces, claro, estamos hablando de un suceso muy particular, un hecho, pero la idea acá es que cualquier evento, sea acontecimiento o coyuntura, pueda pues, ser ubicado, ¿no? En un marco temporal. Bien, ahora, esta no es la única manera de periodificar la historia. Hay otras más, ¿ya? Por ejemplo, hay una muy interesante em, que es la de Christian Thomsen. Este estudioso danés trabajaba en un museo y su trabajo era pues de mantenimiento, conservación, ¿no? De piezas antiguas. Entonces un día Christian Thompson estaba pues clasificando, ¿no? Piezas que tenía ahí hechas de metales, cuando de pronto Christian Thompson tiene la idea de clasificarlas no por la antigüedad ni por lo que representaban, sino por su material. Las que eran de piedra las puso por un lado y las que eran de metal las puso por otro lado. Y a partir de ahí surgió la idea de clasificarlas, ¿no? Por edad de piedra y edad de los metales. Esta forma de clasificación que se basa en su material es lo que se conoce como clasificación o periodificación tecnológica de la historia. ¿Por qué? Porque se basa en la tecnología que se usó, ya sea tecnología piedra o tecnología metales. ¿Bien? En cambio, la de aquí, la de Christian, no, bueno, la que Cristóbal Seller, es de tipo acontecimental. Así le dicen, ¿ya? ¿Por qué acontecimental? Porque solamente se basa en acontecimientos. También se le suele llamar periodificación eurocéntrica, porque los sucesos que menciona ocurrieron principalmente ¿en dónde? En Europa, como si Europa fuera lo más importante, ¿no? Ya. Ahora, ¿y por qué esta periodificación es tan conocida, es tan aceptada, tan difundida, ¿no? ¿Por qué no se enseñan otros esquemas? Bueno, ustedes, chicos, cuando lleguen a la semana 17, 16, van a abarcar el tema del imperialismo del siglo XIX, etapa en donde las naciones industrializadas de Europa em, compitieron entre ellas para colonizar territorios en África y en Asia, y también en América, ¿no? Entonces, cuando estos europeos, ¿no? Ingleses, alemanes, franceses, italianos, españoles, holandeses, etcétera, etcétera, comienzan con esta conquista, ¿no? De África y Asia, ellos van a llevar la justificación em, ideológica
la justificación racial, o sea, la cultura europea es superior al resto de culturas, por lo tanto es digno, es justificado totalmente que yo trate de enseñártela, que yo trate de impártela porque te voy a hacer un favor, ¿no? Esa es la idea que se esconde, que enseñarte mi cultura con mis patrones, con mis leyes, ¿no? Es lo que a ti te va a sacar de esa barbarie, ¿no? De esa incivilización y te va a mostrar el camino, ¿no? Para acercarte a Dios, ¿no? Que es la religión verdadera y todo este camino que para ellos, ¿no? Es lo superior. Entonces, cuando ellos estaban en esa etapa, ¿verdad? De colonizar el mundo, ellos van a impulsar este esquema de periodificación donde están tratando de em, evidenciar, ¿no? Con esto de acá, ellos están tratando de dar una evidencia de que lo que ellos significan para el mundo es civilización y que todo lo más importante que ha ocurrido en el planeta ha ocurrido en Europa, porque Europa es el modelo de civilización. Muy bien, chicos, entonces dejamos eso ahí, ya es básicamente darle una ojeadita nada más, porque ya a lo largo de las clases ustedes van a trabajar cada una de esas etapas. Vamos con un tema que nos acerca más a nosotros, que es la hominización. La hominización, mis queridos estudiantes, es un proceso largo, larguísimo, que podríamos ubicarlo en unos 5 millones de años en promedio. ¿Qué ocurrió en esos 5 millones de años, profesora? Pues un proceso evolutivo que dio como resultado el surgimiento de la especie humana, los Homo sapiens sapiens o simplemente Homo sapiens, que somos tú y yo. ¿Listo? Ahora, este largo proceso evolutivo significó muchos cambios a nivel biológico, a nivel social y a nivel psíquico. O sea, ¿qué significa esto? Que no solamente cambió la parte biológica del hombre, sino también a nivel psíquico. El hombre comienza a desarrollar, ¿no? Su capacidad craneal y eso le permite desarrollar estos procesos cognitivos como el pensamiento, el lenguaje, ¿no? La percepción, la memoria, y esto es lo que al hombre le da esa facultad, esa posibilidad de resolver problemas, ¿no? Relacionados al medio geográfico, relacionados a su forma de subsistir, o sea, entonces a medida que el hombre va evolucionando más y más, el hombre se vuelve más y más capaz de tomar decisiones que le faciliten la vida. Y todo gracias a qué? A que ese cerebro del hombre fue desarrollándose más y más. Y pues vamos a ver qué encontramos por aquí, ¿ok? A ver, ¿cuáles son las características de la hominización? Primero que está comprobado, así que ya no te hagas más dudas, que la cuna de la humanidad es África. ¿Y por qué África, profesora? Porque en la parte que se le conoce como el Valle del Rift, que es una falla geológica, según dicen, que se habría originado hace unos 50 millones de años, en esta parte que justo está en la parte en la parte, sí, nororiental de África, donde actualmente está ubicado Tanzania, Etiopía y Kenia, en esa zona donde queda el Valle del Rift. Ahí se generaron condiciones climáticas que permitieron el desarrollo de los primeros homínidos de nuestra evolución. ¿Ok? ¿Y cómo sabe usted eso, profesora? Bueno, los historiadores lo saben porque justo en esta zona del Valle del Rift han encontrado evidencia humana, han encontrado restos humanos que son considerados como los más antiguos de los que se tiene conocimiento. Muy bien, entonces el Valle del Rift, que está en África, es el lugar con hallazgo, ¿no? De las evidencias más antiguas de las que se conoce y por lo tanto ha sido llamado esta zona como la cuna de la humanidad. En cuanto a los homínidos, ¿quiénes son ellos, verdad, jóvenes? ¿Quiénes son los homínidos? Jóvenes, ¿nosotros somos homínidos? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen en el chat? A ver, ustedes están muy callados, chicos, ¿eh? ¿Están durmiendo o están ahí presentes? A ver, en el chat han puesto algo, voy a ver si en el chat han puesto hola.
Pues, ¿cómo está? Algo. Ay, chicos, me está dando sueño. No sé si a ustedes. Es que ustedes no hablan, pues por eso me está dando sueño. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ya les decía que en el chat respondieran si es que nosotros somos homínidos o no somos homínidos. Y no me quiero responder el chat, qué pesado. Mm, bueno, no sé qué pasa con mí. Es mi computadora que está mala. Bueno, ya, no puedo ver la respuesta del chat. Ya, como estoy aquí con el navegador, vamos a utilizarlo, ¿sí o no? Claro, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de utilizar los recursos tecnológicos a nuestro favor. No para ver cosas, ¿no? Que no nos dan nada, sino para estudiar, para utilizarlos en el estudio, en el esparcimiento también puede ser, ¿no? En el entretenimiento. En fin, entonces quiero poner por aquí este esquema. Dejen, a ver, chicos, vamos abriendo por aquí. A ver qué tengo. ¿Qué iba a poner? Ah, ya, iba a poner cuadro taxonómico del ser humano. Claro, del ser humano. ¿Y quién más? Ya está. Si ustedes, chicos, no pueden ver bien, ustedes lo ponen ahí en su celular, su laptop, ¿no? Porque ya no sé, me los estoy imaginando ustedes que están en sus casas con sus aparatos, ¿no? Ahí conectándose a la clase y de repente ya están viendo esto antes que yo porque mi laptop está muy lenta. Ya, sale pequeñito o grande esto. Sale pequeñito. Por eso les decía que ustedes ahí si tienen su celular, ustedes lo buscan ahí, cuadro taxonómico del ser humano y les va a salir ahí. Bien, chicos, esta disciplina de la taxonomía busca clasificar a los seres vivos, ¿no? Para poder tener un mayor conocimiento, ¿no? Acerca de ellos. Nosotros los seres humanos también tenemos, ¿no? Un orden, digamos, hemos sido clasificados, ¿no? Y según ello, nosotros pertenecemos al dominio eucariota, ¿verdad? Ya esas cositas como que, profesora, ¿qué es eucariota? En tu curso de biología, ¿ya? Es que la verdad, pues, en tu curso de biología, ¿ya? Entonces, pertenecemos al dominio eucariota, ¿no? Células, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a decir? Se me fue. Ay, ya. Bueno, entonces pertenecemos al reino eucariota, bueno, al dominio eucariota, al reino animal, al filum de los cordados. ¿Quiénes son los cordados, profesora? Los animales vertebrados, pues, los que tienen nosotros tenemos un esqueleto por dentro de la piel. Somos del filum vertebrado. De la clase mamíferos, y ya no me preguntes por qué, ya sabes por qué eres mamífero. ¿De qué orden eres tú? De los primates. ¿Sabes quiénes son tus primos? El chimpancé, el orangután, el simio. Son primos nuestros, ¿ya? Muy cercanos, ¿ah? Muy cercanos. En cuanto a la familia, pertenecemos, ¿no? A la familia de los homínidos. En cuanto al género, nosotros pertenecemos al género Homo. Y en cuanto a la especie, pertenecemos a la especie Sapiens, ¿ya? A la especie Sapiens. Muy bien, jóvenes. Entonces, dicho esto, ya hemos... ¿Cómo? ¿Qué? ¿No escuché? ¿Puedes repetir, por fin? No escuché. Ya, cuando quieres lo repites, ¿ya? O lo pones en el chat. Entonces, lo que estaba por decir es lo siguiente. Ya, chicos, antes que me olvide, en YouTube ponen el documental La Odisea de la Especie, ¿ya? Ponen La Odisea de la Especie y es un documental referente a la humanización. Muy interesante, no te vas a aburrir, ¿ok? No te vas a aburrir para nada. Bien, vamos entonces con este tema. Mira, para esto tú tienes que entender que la zona del Rif es una zona que a nivel de este escenario, ¿no? De ese entorno,
pues se caracterizó y se caracteriza por aquí darse lo que se llama un ecosistema de sabana, ¿no? Que es un ecosistema en donde hay poca vegetación y también poca presencia de agua, ¿no? Así como tú has visto en los videos de la National Geographic, salen las cebras y sale el león, ¿no? Entonces es un escenario así todo seco, donde hay pocas lluvias, ¿verdad? Y tú ya piensas algún día hacer un safari por ahí, ¿sí o no? Claro, yo también quisiera hacer un safari por ahí alguna vez. Entonces, ese entorno, ¿no? Es lo que se conoce como sabana y es seco, no hay agua. Entonces, imagínate que nuestros antepasados, ¿no? Estos homínidos vivían ahí y estas condiciones, ¿no? Adversas fueron obligándolos a ellos a reducirse, ¿no? De repente ¿cuál sería la palabra? O sea, estas pésimas condiciones, ¿no? Generaron que estos homínidos no crecieran, ¿no? Y con esto había un riesgo de que terminaran extinguiéndose, ¿verdad? Entonces, imagínate a un homínido al cual vamos a llamar Tumay, que está en el árbol y está solo porque el resto de su banda ha muerto. Y Tumay tiene mucho temor. Si baja, ¿no? del árbol, es fácilmente presa de cualquier predador. Pero si se queda en el árbol, va a ser preso del hambre y se va a morir. O sea que el pobre está pues mal, ¿no? Porque baja y se lo comen. Se queda en el árbol y él no come. Entonces, sus dos caminos son muy lamentables. Pero entre bajar para buscar comida a pesar de los peligros o quedarse en el árbol más seguro, pero morirse de hambre, este homínido prefirió bajar al suelo a buscar alimento. Y una vez que bajó al suelo, este homínido adoptó la marcha bípeda. ¿Cómo es eso, profesora? Bueno, pues te invito a que hagas la prueba de desplazarte por tu casa, así como tu gato o tu perrito, ¿no? En cuatro patitas, así. Y una hora que estés así y ya va a ser santo remedio. Para que te levantes con un dolor de espalda, molido vas a estar toda la semana. ¿Por qué? Porque no estamos adaptados a esa forma de locomoción, de desplazamiento. Nosotros estamos adaptados a los dos pies. Tenemos una posición bípeda. En cambio, estos homínidos que vivieron hace más de 3,5 millones de años, ellos tenían una vida más arbórea. Ellos vivían en los árboles. Eso explica por qué estos homínidos tenían los brazos más largos que las piernas. Y esos brazos para ellos largos, ¿no? Les facilitaba andar por las copas de los árboles. ¿Tú has visto alguna persona, hombre, mujer, que tenga los brazos más largos que las piernas? No. ¿Por qué no lo tenemos así? Porque no lo necesitamos tener así. Nosotros no necesitamos de las manos para treparnos en el árbol ni caminar. Nosotros solamente necesitamos de nuestras piernas, pies. Y por ello, ¿no? Al usar, ¿no? estas extremidades inferiores, se fueron adaptando cada vez más y más y más, que esto generó que nuestra columna vertebral se colocara en posición vertical con nuestra cabeza y finalmente esta columna adoptara, ¿no? esta forma de S que tiene, ¿no? acá a nivel de la parte del coxis. O sea, ya te estoy hablando, me estoy yendo muy para allá, pero lo que trato de decir es que estos, este homínido cuando baja del árbol se pone en dos pies y asume una marcha bípeda. ¿Por qué decimos marcha bípeda? Porque este homínido caminó y se desplazó con dos pies, pero se cansó y tuvo que volver a los cuatro pies. Luego se volvió a parar, continuó, pero se volvió a cansar. ¿Y por qué se cansaba? Porque no estaba adecuado, no estaba adaptado para esa forma de desplazamiento.
¿ok? Así que para que el hombre alcance el bipedismo completo y esa espalda erguida completamente, mira cuántos cientos de miles de años pasaron. El Homo erectus fue considerado o es considerado el primer homínido en posición erguida, ¿no? Él es el que va a adoptar esa posición erguida gracias a la adopción digamos, del bipedismo. Entonces, el, este homínido adopta la marcha bípeda y para la historia, para la comunidad histórica o científica, el adoptar la posición bípeda es lo que dio origen a todo nuestro maravillosa experiencia de evolución. ¿Ya? O sea, toda la evolución humana comienza cuando este homínido se puso en dos pies. ¿Por qué todo comienza ahí? Porque cuando el homínido pone todo su peso sobre sus dos pies y comienza a andar en dos pies, va a permitirle tener los brazos libres para que estos brazos vayan con el tiempo haciendo un equilibrio con las piernas y podamos hoy en día nosotros tener piernas más largas que los brazos, porque como te repito, no andamos con los brazos, andamos con los pies, con las piernas. Entonces, tenemos que la marcha bípeda conllevó a la generación del pulgar oponible, ¿no? Ya que el hombre tenía las manos libres, quería coger o tenía la necesidad de coger, ¿no? De agarrar herramientas y demás objetos. Y como te decía, el andar, ¿no? Bípedo constantemente, con el paso de los miles, ¿no? de años, conllevó a la opción de la espalda erguida totalmente, que es importante porque cuando tú estás en posición vertical, tu cabeza y tu columna están pues en línea recta, ¿sí o no? De tal manera que tu corazón puede bombear sangre más directamente al cerebro, llevándole oxígeno. Y con ello, eso va a ayudar al desarrollo de tu capacidad cerebral. Entonces, como podemos ver, mis queridos estudiantes, una sola cosa tan sencilla que fue adoptar la marcha bípeda conllevó a la liberación de los brazos, al pulgar oponible, a la posición erguida del cuerpo, al crecimiento del cerebro, y a partir de ahí muchas cosas espectaculares sucedieron, ¿no? Como la aparición del lenguaje, el hombre comienza a crear arte, el hombre entierra muertos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver cuáles son estos homínidos de los que hemos estado mencionando. A ver, a ver, ¿qué te sigue por aquí? Está lenta mi máquina, ¿qué voy a hacer? Ya, hace un momento decíamos que nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos. Y dentro de esta familia no solamente estamos nosotros que somos los Homo, ¿ya chicos? También están otros que son los Australopithecus. Así como nosotros somos del género Homo, los Australopithecus son del género Australopithecus, ¿ok? Ambos somos homínidos, pero tenemos diferencias. Primera diferencia, profesora. La primera diferencia es que nosotros, con el tiempo, va a crecer nuestra capacidad cerebral. En cambio, el Australopithecus no pasó eso. Se quedó con una capacidad cerebral muy pequeñita, que no llega ni a los 1000 cm3. Va a tener, donde recuerdo, 500 o 600 centímetros cúbicos nada más, ¿no? Este Australopithecus. Por otro lado, el Australopithecus de África, se quedó ahí, mientras que tú sabes que los Homo salieron de África, ¿no? El Homo erectus fue el primero en irse a Asia y a Europa. Posteriormente, ¿no? El Homo sapiens va a terminar la colonización del planeta, ¿no? Ya llegando hasta América y hasta Oceanía. Entonces, tenemos esa segunda diferencia. Como tercera diferencia, podemos mencionar que el Australopithecus nunca talló herramientas líticas, mientras que los Homo se van a caracterizar por su especialización en el fabricado de herramientas líticas, ¿ya? ¿Cómo así, profesora? Porque tú sabes que el Homo habilis fue el primer hombre en fabricar herramientas gracias al desarrollo de su pulgar oponible, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver que
este Homo habilis y también el Homo erectus, el Homo neandertal y el Homo sapiens van a generar condiciones, ¿no? Cada vez mejores para que esos avances que ellos tenían fueran, ¿no? Consolidándose, completándose y extendiéndose a todo el grupo. Mientras que en el Australopithecus no vamos a ver eso. En el Australopithecus lo que vamos a ver es la extinción de esta especie, ¿ya? La extinción. ¿Debido a qué, profesora? ¿Por qué se extinguieron? Por las condiciones adversas del medio ambiente, debe ser. ¿Recuerdas a Charles Darwin? Charles Darwin fue un naturalista inglés que fue uno de los mayores, ¿no? aportantes a lo que es la teoría de la evolución, donde él decía que para todo el proceso evolutivo, un factor clave es el del medio geográfico, pues. Claro que está, chicos, claro que sí. Si tu entorno geográfico es bueno, ¿no? Y te genera buenas condiciones para sobrevivir, pues simplemente va a ser más fácil tu adaptación y tu normal desarrollo. Pero ¿qué pasaría si tu entorno geográfico es hostil, ¿no? Es malo? Pues simplemente las especies pueden llegar a extinguirse, ¿no? Las especies animales y plantas pueden llegar a la extinción ante esa situación, ¿ok? Ahora, solamente para pasar a los exponentes, chicos, quiero hacer una diferenciación que no la vas a olvidar. Em, el trabajo, jóvenes, y miren que una vez yo pregunté esto, así que ya me da miedo preguntar y ya no lo volví a preguntar. Una vez yo pregunté a unos alumnitos de otra CEPRE qué era el trabajo, ¿ya? Yo les pregunté, chicos, ¿qué es el trabajo? ¿Y sabes qué me respondieron estos jovencitos, muy seguros de ellos mismos, y que me la hicieron prácticamente, todos se rieron? Me dijeron que el trabajo era energía. Y nada más. ¿Y quiénes eran? Los chicos de CEPRE Uni. Lindos los chicos. Bueno, ya está, pues no, su respuesta estaba bien, obviamente, pero yo requería otra respuesta. Yo requería, pues, que ustedes entiendan el trabajo como una actividad consciente, intencional, en donde tú vas a desarrollar esa actividad para lograr algo que satisfaga tus necesidades. Ese es el trabajo. Por ejemplo, yo estoy aquí dando la clase de manera intencional, porque yo he venido acá, me he sentado a la 1:50, estoy abriendo mi team, totalmente intencional. Y también es una actividad consciente, porque yo sé lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? ¿Para qué hago esta actividad de dictar la clase? Pues para conseguir algo. ¿Qué es ese algo? Que me paguen la hora de dictado, chicos. Uy, está carísima la hora de dictado, ¿ah? ¿Y para qué quiero que me paguen esa hora de dictado? Para poder obtener dinero y satisfacer necesidades de comida, de vestimenta, diversión, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo es eso, una actividad que el hombre realiza para satisfacer necesidades. Pregunta, chicos, pregunta. ¿Elaborar herramientas líticas será una forma de trabajo, sí o no? A ver qué me dicen con el audio porque el chat ya se me lagió. ¿Es una forma de trabajo, sí o no? Elaborar herramientas líticas. ¿Nadie quiere hablar? ¿Por qué? ¿No tienen la respuesta? ¿No están seguros? ¿Piensan que se van a equivocar? Am, a ver, sí, no sé qué tiene mi chat que no se escribe nada. Bueno, regreso. Bueno, chicos, los chicos del aula 92 están muy callados, muy callados. Yo creo que se han dormido. Pero, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces les decía que elaborar, por supuesto que es una forma de trabajo, chicos, una forma de trabajo que comenzó con los hábiles, quienes cogieron la piedra, las comenzaron a golpear una con otra, y al obtener de ellas ciertas lascas que les permitió cortar la carne, pues trataron de reprimir procedimiento para convertir otras piedras también en fusiles, en hachas, ¿no? Y todo tipo de formas que les permitiera, ¿no? Cortar la carne. Entonces, elaborar herramientas de piedra sí es considerado como un trabajo. Y acá viene el último aporte, chicos, el de otro teórico de la evolución,
Frederick Engels, que dice que entre el hombre y el animal, lo que los diferencia no es los sentimientos, ni que tú puedas hablar y el animal no, sino lo que diferencia al hombre y al animal es el trabajo. ¿Ya, chicos? El trabajo. Entonces, si nosotros los Homo hemos fabricado herramientas, entonces podríamos decir que nosotros hemos trabajado. Y tendría mucho sentido lo que dice Engels, porque el hombre es el único capaz de realizar un trabajo, los animales no. Ahora, eh, el Australopithecus fabricó herramientas líticas, no, nunca. Entonces, no trabajó. Y si no trabajó, ¿sería considerado más un humano o más un no humano? Sería considerado como un no humano, ¿no? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Que el trabajo diferencia al hombre del animal. Entonces, chicos, lo dejamos ahí, ¿ya? Lo dejamos ahí para que tú entiendas que Lucy, esta Australopithecus de la especie Afarensis, alguna vez fue considerada como la abuelita de la humanidad, pero hoy en día eso ha sido descartado porque, como te repito, los Australopithecus pueden ser de la misma familia que nosotros, ¿ya? Que te quede bien en claro, somos homínidos como ellos, pero hasta ahí nada más. En cuanto al género, nosotros somos género Homo, o sea, género humano, y ellos fueron género Australopithecus, un género totalmente distinto al nuestro. Bien, los Australopithecus se extinguieron mientras que los Homo continuaron su evolución. Tienes al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo neanderthalensis y al hombre bueno, al Homo sapiens. Muy bien. Ahora, antes de pasar con el habilis, quiero que entiendas que la evolución no es un proceso lineal, sino más bien ramificado. ¿Cómo es eso, profesora? O sea, tú has visto en internet esas imágenes donde sale un chimpancé y luego delante de ese chimpancé una persona ya, o sea, más que mencionarlo porque no sabría las palabras para poder decírtelo, aquí en el navegador vamos a ver una imagen donde tú te vas a dar cuenta de lo que tratamos de decir, ¿ok? Vamos a poner evolución lineal. Vamos a poner aquí, no sé si quiere borrar. Bueno, a ver, ahí está. Evolución humana. Ya. Acá tienen que salir la imagen. Mire, ahí está, chicos. Ya vieron la imagen, ¿sí o no? Esa imagen donde pareciera que el hombre se fue transformando, ¿no? Con el paso del tiempo. Esa imagen es falsa, chicos. ¿Por qué es falsa, profesora? Porque en esta imagen te hacen entender a ti que, y sabemos que no hemos sido una sola especie, hemos sido varias especies. Los habilis, los erectus, los neandertal y los sapiens son 4 especies diferentes que pertenecen al mismo género, que es el género Homo. No te confundas con eso, ¿ok? Ahora, así no fue la evolución, pues. ¿Por qué? Porque ni modo que tú pienses que la evolución significó una transformación, ¿no? De lo que era el hombre. O sea, hoy día soy así y mañana me transformé en otra persona y luego me transformaré en la siguiente. Entonces, eso no existe, ¿no? No hay una periodificación así en línea, sino que la periodificación fue ramificada. ¿Y cómo es eso de ramificada? Muy simple, jóvenes, muy simple. Imagínate que en una parte de África hay una banda de homos que están pues, han conocido el fuego, ya que conocen el fuego y lo están usando para cocinar sus alimentos. En otra parte de África, muy, muy lejos, encuentras otra banda, ¿no? De homínidos, bueno, en este caso, pues, de homos, que también están, ¿no? Conociendo el fuego, y tú te preguntas, ¿cómo es que este grupo conocía el fuego y el otro que vivía muy lejos de ellos también lo conocían? O sea, que el primer grupo le enseñó al segundo, ¿no? Cómo hacerlo, o es que el segundo grupo, ¿no? Lo aprendieron solos. Bueno, sea cual sea el caso, chicos, lo que tratamos de decir es que, pues, aquí
los, los homos, ¿no? Los homos no fueron evolucionando linealmente, como se vio en la imagen, sino que iban desarrollándose en distintas partes de África y también Europa, y conforme iban desarrollándose, estos homínidos comenzaban a transmitir sus, digamos, sus capacidades adquiridas, ¿no? Mejoradas, reforzadas a sus descendientes, y así pues aseguraba que la especie continuara, ¿no? Continuara en ese proceso de subsistir, de adaptarse. Muy bien, así que la hominización no fue lineal, sino que fue ramificada. Tenemos aquí lo que te dije hace un momento sobre Christian Thompson. Tenemos estas dos grandes edades para clasificar la historia. ¿Ya? A este tipo de clasificación se le conoce como de tipo tecnológica, porque recuerda que se basa en la tecnología. Una cosa es, ¿no? Lo de piedra, y otra cosa es, pues, la edad de los metales. En cuanto a la edad de piedra, vamos a encontrar que aquí se van a desarrollar tres grandes etapas. La primera es lo que es el paleolítico, la segunda es el mesolítico y el tercero es el neolítico, ya que son las tres etapas de la edad de piedra. La edad de piedra, su primera etapa es el paleolítico, y el paleolítico es la etapa más larga de todas. ¿Ya? El paleolítico es la etapa que ha durado cientos de miles de años. Y vamos a ver que en esta etapa del paleolítico, a nivel del clima, vamos a atravesar por bajas temperaturas, ¿no? Lo que se suele llamar la glaciación. Gracias a este fenómeno de glaciación, vamos a ver pues que durante el Paleolítico el hombre tuvo que soportar muy bajas temperaturas, ¿no? Y el hombre tuvo que adecuarse a ese clima hostil, ¿no? Por el que el hombre atravesó en ciertos periodos. Para que el hombre pudiera guarecerse o resguardarse de la lluvia y de los animales depredadores, pues el hombre habitó las cuevas y las chozas o abrigos rocosos, en donde el hombre pues se refugió no solamente por los predadores, sino también por el frío, entre otras cosas. Las bandas son la forma de organización social más antigua de la que se conoce, y las bandas se van a caracterizar por tener pocos integrantes. No es que sean selectivos, no es que como que tú sí, tú no entras a nuestro club, ¿no? O somos cerrados, no, sino que en la banda vamos a ver que no hay, digamos, buenas condiciones para la subsistencia del grupo, ¿no? El frío, el hambre y otras cosas más hace que el grupo constantemente se reduzca, ¿no? Y se pierdan. Entonces, vamos a ver que en estas bandas, que son grupos pequeños, su principal característica es que ahí no hay diferenciación de ningún modo, ¿ya? O sea, cuando digo diferenciación me refiero al aspecto social, económico, no hay diferenciación. Todos, de alguna manera, eh, ¿qué les digo, no? Todos los integrantes de la banda son importantes porque tienen una actividad. Por ejemplo, vamos a ver que las mujeres se dedicaban a la recolección y los hombres se dedicaban a la cacería, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo, ¿no? Las bandas pues tenían esta, digamos, idea, ¿no? De un corporativo sin diferencias, salvo el que sea por un tema de, digamos, em, no sé, ¿no? O mejor dicho, o sea, las bandas existen, pero siempre están, ¿no? Unidas para subsistir, pero a veces no siempre va a ocurrir porque hay muchos, ¿no? Muchos peligros alrededor de las bandas, y casi siempre pues tuvieron que recurrir, ¿no? Al dispersamiento, a las migraciones, ¿no? Estacionales para poder buscar el alimento. Ahora, hablando de estas migraciones estacionales, a esto se le llama el nomadismo, ¿ya? El nomadismo es una práctica en la cual
el grupo de personas no tiene un asentamiento establecido, por lo cual tienen que estar constantemente movilizándose. Ahora bien, podríamos decir pues que este nomadismo que el hombre va a practicar es un nomadismo totalmente intencional. ¿Por qué intencional? Vamos a poner como ejemplo que había un lugar en donde tiene buen clima y la vida es muy tranquila y abundan pues las plantas y las flores, ¿no? Por el mismo clima. Pero ¿qué pasa si ese clima cambiara y de pronto ¿no? Comenzara pues a hacer mucho frío y las personas al no poder adaptarse tendrían que emigrar. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que digamos, que estas condiciones, ¿no? Climáticas van a hacer pues que la banda siempre esté buscando el calor, siempre esté buscando condiciones climáticas de mayor temperatura, ¿ya? Esa es una constante en la vida del hombre. Siempre se va a observar que el hombre va hacia el calor, que busca eso, más no el frío, ¿no? Que sería una forma, pues, contraria de ver las cosas. Bien, en cuanto al Homo habilis, estamos hablando de un homínido que pertenece al género Homo y a la especie habilis. Esta especie nunca salió de África, solamente se quedó ahí. Y tú te preguntarás, profesora, ¿por qué el Homo habilis nunca salió de África? Pues la respuesta más inmediata sería que, pues, el Homo habilis, al ser todavía un homínido con digamos, un desarrollo que recién se estaba dando, pues, de alguna manera, este Homo habilis va a lograr, ¿no? El pulgar oponible y a partir de ahí fabricar herramientas líticas con las cuales no va a cazar, ¿ah? Porque si tú pensaste que el Homo habilis cazaba, te has confundido mucho. El Homo habilis no es cazador. El Homo habilis lo que hace con sus herramientas líticas es utilizarlas para cortar la carne, más no para digamos, cazar, sino para cortar la carne. Y eso también es muy importante, ¿no? Porque imagínate que el hombre tuviera pues mucha comida, mucha carne ahí a su disposición, pero su dentadura, al ser más frágil, pues simplemente no les permitía, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Homo habilis, como Homo, ¿no? Como especie eh, del género Homo, pues no va a salir del África, fabrica herramientas líticas y las herramientas que hace no son para cazar, ¿ya? Sino para cortar la carne. En cuanto al tiene una mayor estatura, algunos suelen decir 1,70 m. ¿Y esto a qué se debe, verdad? Pues muy sencillo, mis queridos estudiantes. Cuando por fin se logra adoptar la marcha en 2 pies, ¿verdad? Pues vamos a ver em, esta postura erguida que va a asumir, ¿no? Este homínido que es el Homo erectus, pues esta postura que se va a asumir, ¿no? De estar totalmente erguido, va a ayudar a que las piernas, ¿no? Que las extremidades inferiores se alarguen, ¿ya? Se alarguen y eso va a ayudar a que el Homo erectus pueda caminar distancias más lejanas gastando menos energía, lo cual es conveniente porque de alguna manera pues las condiciones para la subsistencia pueden darte una mejor manera, ¿no? Entonces, este Homo erectus, además de andar erguido, ¿no? Y tener mayor estatura, por lo tanto poder caminar distancias más largas y así salir de Europa, de África hacia Europa, hacia Asia, pues digamos, ¿no? Este homínido, que es el Homo erectus, también va a cocinar con el uso del fuego, ¿ok? Y también su cerebro era más desarrollado que la del Homo habilis, ¿ya? Era más grande y con un mayor grado de desarrollo.
Tenemos al Homo neandertal, el cual es un homínido muy parecido al Erectus, muy parecido al Homo habilis, pero en este caso, pues el neandertal es un Homo que se parece mucho a nosotros, ya bastante a los Homo sapiens. Primero que el neandertal, además de conocer el fuego y además de muchas cosas, ¿no?, que se fueron dando, el neandertal también desarrolla pensamiento. ¿Y cómo sabemos que el neandertal desarrolla pensamiento? Pues muy sencillo. Cuando muere un integrante de la manada, el neandertal eh, enterraba a esa persona muerta y le realizaba pues una especie de ritual donde le colocaban pues ofrendas, ¿no?, y algunas monedas, como si creyeran que la otra vida, esa persona podría necesitar cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver que el neandertal, al ser más desarrollado, ya posee, ¿no?, estas, digamos, no sé, ¿no? O sea, el neandertal posee estas condiciones para poder enterrar a sus muertos y también desarrollar un lenguaje articulado. Lo del lenguaje articulado viene dado por dos cosas. La primera es el desarrollo del pensamiento, el cual presiona, ¿no?, de alguna manera a que también, pues, digamos, el neandertal pueda querer, ¿no?, salir, sacar hacia afuera esas ideas que tiene en su cabeza, ¿no? Porque cuando hay muchas ideas, uno quiere transmitirlas, contarlas. Entonces partimos de ese principio, pues el neandertal tenía, pues, ¿no?, estas intenciones de, digamos, de que ese entierro que hacían tuviera un significado para el más allá, ¿no? Como una reencarnación. Y también el neandertal em, habla, ¿no? Genera un lenguaje articulado, ¿ya? Ese lenguaje articulado nos habla o que nos quiere decir es que aquí hay un uso de símbolos, ¿no? Hay un uso de unos sonidos con significado, ¿no? Porque el lenguaje es eso, ¿no? Es la emisión de sonidos con un significado. Entonces, el neandertal entierra muertos y también desarrolla el lenguaje. Y llegamos nosotros que somos los Homo sapiens, que hemos poblado, ¿no?, o hemos terminado de poblar todo el planeta, o más que todo sí, bueno, en realidad es todo el planeta, ¿no? Oceanía y también América, además de enterrar muertos y cocinar con fuego. También nosotros, ¿no?, hemos logrado pues desarrollar arte, el cual se caracteriza por el que se hizo en las paredes de las cuevas, conocido como rupestres, y también por las Venus paleolíticas, las cuales son unas estatuillas de barro, las cuales, digamos que generaban o daban una idea de fertilidad al grupo, ¿no? Como si fuera abundancia o fecundidad, la imagen femenina proyectada, ¿no?, en esos amuletos que tú observas. Muy bien. A ver, entonces tenemos, ¿no?, a estos homínidos que nos han representado y que pues es cierto, ¿no?, que venimos de un proceso evolutivo por parte de ellos. También, pues, vamos a ver el Mesolítico, que es una etapa en donde ya no hace ni tanto frío, pero tampoco llega tanto el calor. ¿Por qué? Porque es una etapa de transición y de muchos cambios a nivel del clima, ¿ya? Cuando el clima cambia y pasa de frío a calor o de calor hacia frío, cualquiera sea las dos formas, ¿ok? Lo que va a ocurrir es que em, muchas especies vivas, como plantas y animales, van a comenzar a extinguirse, ¿no? Van a comenzar a, digamos que, desaparecer. Y el problema acá es que el hombre depende de esas cosas, ¿no? El hombre es alguien que, digamos, siempre está dependiendo de la cacería, de la recolección y de lo que significa, ¿no?, que en su hábitat pues haya digamos, esos elementos que le permiten. Entonces vamos a ver que en el Mesolítico estamos ante muchos cambios, como por ejemplo que ya el
digamos que em, el hombre tiene la necesidad de comenzar a cocinar sus alimentos. Primero, porque muchas especies han migrado y no hay que comer. Segundo, porque, eh, digamos, el hombre tiene muchas experiencias que ha acumulado a lo largo de los miles de años. Y tercero, porque las condiciones climáticas también son buenas, ¿no? Ya hay un manejo de lo que es, ¿no? La lluvia y qué importancia tiene. Y pues, digamos que el Mesolítico es una etapa de transición que conlleva a la famosa revolución neolítica. El hombre ya pues tiene una serie de logros, ¿no? En las que pues este hombre, ¿no? Va a lograr salir adelante hasta alcanzar pues, ¿no? Una economía productora a través de la ganadería y la agricultura. Bien, por acá tenemos lo que decíamos que es la revolución neolítica. Em, Esta etapa de revolución neolítica, ¿saben chicos por qué la llaman así? Porque es una etapa de grandes cambios que tú no te imaginarías. No te imaginarías cómo es pasar de una sociedad considerada como sociedad de piedra a pasar a una sociedad ya con características totalmente distintas. Y eso es, ¿no? Y justamente en el neolítico va a ocurrir eso, se van a dar una serie de cosas, una serie de cambios que va a conllevar, pues, ¿no? De alguna manera, este, generar condiciones para que el hombre pueda terminar su hominización gracias al trabajo. En el neolítico el hombre ya no es nómade, ahora el hombre es sedentario, tiene que establecerse por jornadas más largas para cuidarse. La forma de organización social aquí en el Neolítico se llaman tribus, ¿ya? Tribus. Y aquí vamos a ver que aparece la agricultura y la ganadería y por lo mismo aparece la división social del trabajo. ¿Qué significa eso? Que ahora no solamente es cuestión de trabajar la tierra o el campo, sino que también hay que hacer leña, hay que hacer ropa, más herramientas de piedra, etcétera, etcétera. Muy bien. Y vamos a ver que en esta etapa del Neolítico, hay 4 escenarios que han sido considerados como los 4 centros de revolución neolítica. El primero de ellos es la zona de, ¿no? Próximo Oriente, donde se encuentra ahí más que cuatro no, ¿no? Sino que en el Medio Oriente se encuentra el río Nilo, el río Jordán, el río Tigris y el río Éufrates, que pues, digamos, van a dar vida, ¿no? A esta revolución, porque estos ríos, pues obviamente son una fuente, ¿no? De agua y de fertilidad. Lo mismo podríamos decir del Lejano Oriente, ¿no? Donde está México, ¿no? Y bueno, más que México, Centroamérica, ¿no? Y finalmente los Andes peruanos, ¿no? Estos 4 centros van a ser considerados como los lugares de la revolución neolítica. ¿Por qué? Porque ahí se van a cultivar o se van a criar a los primeros, ¿no? Digamos, eh, las primeras plantas que fueron domesticadas, ¿ya? Aquí se ha elaborado un esquema para que ustedes puedan hacer las comparaciones, ¿no? De cada una de ellas, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. No olvides que el mesolítico, como puedes ver, es la etapa más corta, ¿verdad? Y finalmente, chicos, para terminar, los metales. Los metales se usan en este orden: cobre, bronce y hierro. ¿Por qué primero el cobre? El cobre fue primero porque el cobre era el más abundante. Cuando el cobre se comienza a usar, también se usa la piedra. Por eso que algunos le suelen llamar edad del cuprolítico, o a esta etapa de los metales, ¿no? Con el cobre, pues comienzan a aparecer las primeras ciudades, ¿no? Como Çatalhöyük. Y luego comienzan a aparecer más y más, ¿no? De estas ciudades, lo cual dará paso al bronce, ¿no? El bronce es un metal más tenaz, ¿no? Más resistente, pero también tiene en su composición, ¿no? Partes, ¿no? De cobre. Por lo tanto, el bronce, si bien es cierto, es más, ¿no? Tenaz que el hierro, pero de alguna manera el bronce va a servir, ¿no? Para fabricar objetos de luz, herramientas, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora en la etapa del bronce vamos a ver que aparece la escritura cuneiforme, la cual se basa en símbolos y signos,
¿no? No como las nuestras que se basa, pues, ¿no? De otra manera. Y finalmente, después del bronce viene el hierro, el cual es un metal totalmente tenaz que sirve para las guerras y combates, y con ellas, pues, ¿no? Se han narrado en la antigüedad muchas victorias por parte de los, digamos, agrupaciones que se enfrentaban en aquel entonces, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hemos terminado la clase, nos pasamos 3 minutos, ya me di cuenta. Voy a editarles las claves para que ustedes puedan anotarlas. Lo ideal sería que en cada clase ustedes vengan con sus claves resueltas y yo ya les corroboro nada más. Pero bueno, en la número 1 la respuesta es la E, la número 2 la respuesta es la D de dado, en la número 3 la respuesta es la C de casa, en la número 4 la respuesta también es la C de casa, y en el número 5 también la respuesta es la C de casa. ¿Ok? Entonces, chicos, se terminó la clase hasta aquí. Ya deben estar en recreo algunos porque es necesario esos minutos de relajación, un poco de estiramiento. Y bueno, pues ya está, ¿ok? Ya se desarrolló el temario, sigan estudiando y ya será una próxima oportunidad. ¿Ya, chicos? Ya dejo de compartir entonces. Ujú. Ya, listo. Bye bye, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.